Hola usurpadores conspicuos. Hoy me apetece empezar este resumen enviando un mensaje a algunos de vosotros, que afortunadamente creo que son minoría. Concretamente me estoy refiriendo a aquellos que no saben hacer otra cosa que decirme, en pocas palabras, quiero vídeos nuevos. Sí, vosotros. A ver, prestad atención. Supongo que alguna vez habéis ido a un museo. La gente, cuando va al museo y ve cuadros de William Turner, Diego Velázquez o Caravaggio, por citar 3 pintores al azar, no dice, quiero Caravaggios nuevos. No. Aprecia Caravaggio, anormal. Espero que haya quedado claro. Bien, dicho esto, entramos en materia con mi crónica del Gran Premio de España en el circuito de Barcelona-Cataluña, que fue la 6ª ronda de la temporada 2022 de Fórmula 1. Podría empezar con los entrenamientos libres, pero como la cabra tira al monte, lo que funciona no lo toques, los experimentos con gaseosa, milagros a Lourdes y que inventen ellos, adelante con los resultados de la sesión clasificatoria. Carlos Lechero logró su segunda pole consecutiva, la 4ª de la temporada y la 13ª de su trayectoria en la Fórmula 1. El piloto monegasco hizo un trompo que arruinó su primer intento de vuelta cronometrada en la Q3, pero eso no le impidió hacerse con esta posición preferente. Asimismo, esta también es su primera pole en este Gran Premio y la primera de Ferrari Rosé en Montmeló desde la temporada 2008, es decir, hace 14 años. El piloto monegasco marcó un tiempo de 1:18.750 con el que superó a su más inmediato perseguidor, Máximo Verstappen, por algo más de 3 décimas de segundo. Por consiguiente, el vigente campeón clasificó en segunda posición por segundo año consecutivo en España, igualando su mejor resultado en clasificación en este Gran Premio. El piloto holandés compartirá la primera línea de la parrilla de salida con Carlos Lechero por 4ª vez en los 6 grandes premios que llevamos en 2022. Cabe destacar que por alguna razón Máximo Verstappen no pudo activar el DRS en su última vuelta cronometrada, algo que lógicamente le perjudicó en su intento de arrebatarle la pole al piloto monegasco. No sabemos si el DRS de su monoplaza no se abrió porque se lo habían instalado Pepe Gotera y Otilio, pero en cualquier caso considero que esta posibilidad es bastante razonable habida cuenta de que el Gran Premio se celebró en España, lugar de donde son originarios estos dos personajes. Por su parte, Carlos Sainete comenzará tercero por 3ª vez esta temporada, siendo su mejor resultado en clasificación en el Gran Premio de su país. El piloto madrileño fue menos de 1 décima de segundo más lento que Máximo Verstappen en la Q3, pero todavía no ha clasificado por delante de su compañero de equipo en ninguna ocasión en lo que va de temporada. Evo H consiguió su mejor resultado de la temporada en clasificación y también su mejor resultado en una clasificatoria en este Gran Premio al situar su Mercedes en la 4ª posición. Sin embargo, la brillante actuación del piloto británico no fue suficiente para que las flechas de plata prolongasen su impresionante racha de 9 poles consecutivas en este circuito. Checo Pérez tuvo que conformarse con el 5º puesto, siendo su peor resultado en clasificación desde que también fue 5º en la quali de Arabia Saudí 2021. El piloto mexicano solo ha podido clasificar por delante de su compañero de equipo en un Gran Premio esta temporada. Luisito solo pudo obtener el 6º lugar, lo que supone su peor resultado en clasificación en el Gran Premio de España desde la temporada 2009, cuando fue 14º. Es cierto que en 2012 tomó la salida desde el último puesto, pero fue porque le descalificaron por no tener el combustible mínimo necesario en el depósito de su monoplaza. No puedo negar que el hecho de que Jaimito no esté logrando poles esta temporada supone toda una liberación para mí, dado que al no recibir más trofeos en forma de neumático pirulín como premio por ser el poleman, pues ya no me puede obligar a engullirlos, que es lo que venía haciendo estos últimos años, joder. Desde luego Carlos Lechero tiene pinta de ser tan buena persona que estoy convencido de que jamás haría tal cosa. El gato con botas clasificó entre los 10 primeros por 3er Gran Premio seguido y alcanzó el 7º puesto por 2ª vez esta temporada, siendo el mejor resultado de Beta Romero en una clasificatoria en Montmeló desde la temporada 2012, cuando este equipo se llamaba Sauber. Kevin Magnético también se metió en el top 10, en su caso por 4ª vez en lo que va de temporada, y finalizó en un meritorio 8º lugar. El piloto danés ha clasificado entre los 8 primeros en 3 de sus 4 últimas participaciones en este Gran Premio. Ya sabéis que las buenas actuaciones del vikingo mangante me ponen muy nervioso, y esta vez no fue diferente, pues acabé mordiéndome hasta las uñas de los pies viendo sus vueltas en esta sesión clasificatoria, joder.
Un nerviosismo que creció cuando el piloto nórdico me escribió después de la quali para comentarme que le apetecía romper el cuello de una sucia rata asiática. No sé por qué, pero tuve la sensación de que se estaba refiriendo a mí, hostia. El señor Sonrisas accedió a la Q3 por tercera vez este año, y además, también superó a su compañero de equipo en clasificación por primera vez en los 10 últimos grandes premios. El piloto australiano tomará la salida desde la 9ª plaza por primera vez desde Austin 2019. Miguel Zapatero Jr. pasó a la Q3 por primera vez en su carrera en la Fórmula 1 e igualó su mejor resultado en clasificación, ya que también había conseguido el 10º puesto en la quali sprint de Imola. Esto también implica que el equipo Haas consiguió colocar sus dos coches en la Q3, algo que no ocurría desde Brasil 2019. 2019, agárramela y verás cómo se mueve. Perdón, no he podido evitarlo. Volando Norris se quedó fuera de la Q3 por segunda vez esta temporada porque su mejor tiempo en la Q2 fue anulado al exceder los límites de la pista en la curva 12. En consecuencia, el piloto británico partirá desde la 11ª posición, siendo su peor resultado en clasificación en este Gran Premio y también su peor resultado de la temporada en una clasificatoria. Estos son los pilotos que empezarán en la primera mitad de la parrilla. No voy a comentar todas las demás posiciones porque no quiero aburriros. Aquí tenéis los resultados completos de la quali, podéis comprobar cómo quedó vuestro piloto favorito vosotros mismos. Lo que sí me interesa destacar es que Sebastian Vettel no pudo pasar de un decepcionante 16º puesto, lo que constituye su peor resultado en clasificación en este Gran Premio desde la temporada 2008. Además, los dos pilotos de Martin Gastón fueron eliminados en la Q1 por segunda vez esta temporada. El equipo británico estrenó diferentes actualizaciones en sus coches, pero en vista de lo sucedido, parece evidente que no funcionaron como esperaban y tendrán que reclamar a la ferretería donde compraron estas piezas nuevas. Lance Vance volvió a demostrar que para llegar a la Fórmula 1 no es necesario ser un genio al volante, sino que también lo puedes conseguir siendo muy rico. El otro gran fiasco de la jornada lo protagonizó un Fernando Alonso que cayó en la Q1 por primera vez desde México 2021. Por si esto fuera poco, el equipo decidió cambiar el motor de su lápiz alpino después de la clasificatoria, con lo cual el piloto asturiano fue sancionado y retrocedió hasta el último lugar de la parrilla. Obviamente se trata de su peor resultado en una clasificación en este circuito. Y por último decir que los Guillermos fueron los más lentos y tampoco pudieron eludir el primer corte. Alejandro Albóndiga fue un paso más allá con lo de teñirse el pelo de rojo y también pintó la parte trasera del Williams con este color, aunque me temo que no le sirvió de nada, mientras que Nicolás Latifundio confirmó nuevamente que es el Gilles Villeneuve de los mancos. En definitiva, esto fue lo que pasó en la sesión clasificatoria que determinó la parrilla de salida del Gran Premio. Dicho esto, vamos con el resumen de la carrera, aunque ya os anticipo que será un poco largo, puesto que sucedieron más cosas de lo que uno podía prever teniendo en cuenta que la prueba se disputó en un circuito que no vendría a ser de los más emocionantes del calendario. Venga, vamos allá, que empieza el espectáculo. Carlos Lechero y Máximo Verstappen reaccionaron prácticamente al mismo tiempo a las luces del semáforo apagándose, pero aún así el piloto monegasco tuvo que moverse hacia el interior para proteger su posición y evitar que el holandés pudiera beneficiarse de su rebufo. Por consiguiente, Carlos Lechero y Sato Jr. 1 mantuvieron sus posiciones iniciales, la primera y la segunda, en este comienzo de carrera, pero no así Carlos Sainz. El piloto español hizo una mala salida de la cual se beneficiaron Jorge Rosell y Checo Pérez, que se situaron tercero y cuarto respectivamente, relegando al piloto de Ferrari Rosell al quinto puesto. Hubo un pequeño toque entre el Percebes y el Fred Full en la frenada de la primera curva, pero afortunadamente este incidente no tuvo consecuencias importantes. Pero es que acto seguido Carlos Sainz también tuvo que cerrar la puerta a Hamilton, que se había emparejado con él y amenazaba con despojarle del quinto lugar. Finalmente el piloto madrileño se impuso y desbarató la ofensiva del piloto estadounidense, pero en aquel momento entró en escena Kevin Magnético. El piloto danés quiso beneficiarse de la situación y pescar en río revuelto, pero su intento de adelantar a Hamilton por el exterior de la curva 4 acabaría arruinando su carrera, ya que se produjo un choque rueda con rueda del que ambos monoplazas resultaron gravemente perjudicados. El vikingo mangante se salió de la pista y acabó en la grava con una rueda pinchada, mientras que Hamilton no abandonó el asfalto pero tampoco se libró de sufrir un pinchazo. Lógicamente ambos pilotos tuvieron que entrar en boxes para hacer su primer pit stop al término de la primera vuelta y retrocedieron hasta las dos últimas posiciones.
Esto favoreció a un frenando a fondo que ganó 5 posiciones en la primera vuelta, situándose en 15º puesto. Por su parte Esteban Bocón también había protagonizado una buena salida, y después adelantó al Ricitos y a Miguel Zapatero Jr. para acceder a la 7ª plaza. La carrera apenas había empezado, pero aún nos aguardaban más sorpresas. En la vuelta 7 Carlos Sainete perdió el control de su monoplaza debido a una racha de viento, hizo un trompo y se salió de la pista en la curva 4. El piloto español consiguió sacar su coche de la grava y volver a la pista, pero lógicamente había perdido mucho tiempo en su excursión por la Puzolana y pasó a ocupar el 11º puesto. Pero es que 2 giros después le ocurrió algo muy parecido a mi hijo ilegítimo, que también fue víctima de una racha de viento que le expulsó del asfalto en la curva 4. Sin embargo, en su caso no perdió tanto tiempo y pudo salir de la grava relativamente rápido, retrocediendo hasta la 4ª posición. En menos de una decena de vueltas la curva 4 se cobró 4 víctimas, aquello parecía una maldición divina o algo por el estilo. De hecho no descarto que Carl Johnson haya desbloqueado un nuevo truco para activar un clima ventoso, porque esto lo explicaría todo. Checo Pérez no tardó mucho en ceder el paso a Mad Max, probablemente a instancias del equipo orina de Chuck Norris, para que fuera el piloto holandés quien atacase a Evo H. Sin embargo, Jorge Roselia y Máximo Escapen entraron en boxes en la misma vuelta, lo que negaba al neerlandés la posibilidad de superar al británico por estrategia, por lo menos en un principio, y le condenaba a buscar el adelantamiento en la pista. Pero entonces descubrimos que Máximo Verstappen seguía teniendo problemas con el DRS de su coche, que no funcionaba correctamente. O para ser más concretos, funcionaba de manera intermitente. A veces se abría en las zonas habilitadas para ello, pero en otras ocasiones se abría y se cerraba al momento, lo cual dejaba al vigente campeón sin unos km/h de velocidad punta adicional que eran imprescindibles para adelantar a un Evo H que no daba su brazo a torcer. No, si al final lo de Pepe Gotera y Otilio va a ser cierto y todo, XD. Perezoso realizó su parada en boxes unas vueltas después de que lo hicieran estos 2 hombres, regresando a la pista por detrás de ellos. En cambio Carlos Lechero hizo su pit stop desde el liderato y mantuvo esta privilegiada posición después de que le cambiasen los neumáticos. Puzolanito también hizo una parada, pero en su caso era la segunda de la carrera, y el tiempo empleado en dicha operación le volvía a situar en 19º puesto. A todo esto Máximo Verstappen seguía persiguiendo de forma incesante a Jorge Roselia, pero no había manera de que este acoso se materializase en un adelantamiento. Sí que es cierto que en una ocasión el piloto holandés llegó a superar al británico por el interior de la pista en la primera curva, pero entonces Evo H alargó la frenada por el exterior con una maniobra inverosímil que le volvió a situar por delante de Mad Max. Este último siguió insistiendo y también desafió a la lógica intentando adelantar por fuera en la curva 3, pero se acabó quedando sin sitio y tuvo que levantar el pie para no salirse de la pista o chocarse con un Jorge Roselia que, como es natural, mantuvo su trazada y no le regaló ni un centímetro de asfalto al piloto neerlandés. La lucha entre estos 2 hombres ayudó a que Checo Pérez les alcanzase, y no solo eso, sino que también pidió al equipo que Sato Jr. no se apartase de su camino para que él pudiera adelantar rápidamente a Evo H. Sin embargo, su sugerencia o petición no fue atendida por la escudería austríaca. Todavía no se había llegado al ecuador de la carrera cuando el desarrollo de la misma dio un giro de 180 grados. Carlos Lechero, que estaba liderando el Gran Premio con absoluta solvencia, sufrió un problema de motor en su monoplaza que redujo drásticamente su ritmo. El piloto monegasco entró en boxes, pero el equipo no podía hacer nada por él. La avería en el turbo de su propulsor era definitiva y Carlos Lechero no pudo hacer otra cosa que bajarse del coche y abandonar por primera vez desde Hungría 2021. Como dirían los ingleses, game over. Ni qué decir tiene que fue un resultado muy decepcionante para él, sobre todo después de haber conseguido la pole el día anterior y de estar dominando la carrera a su antojo. Total, que de repente, Jorge Roselia se convertía en el nuevo líder de la carrera. Por detrás el lancero Troll intentó adelantar a Pedro Gasly a final de recta, pero hubo un contacto entre el Martín Gastón y el Alfa Centauri que provocó que el piloto canadiense hiciera un trompo y perdiera varias posiciones. Bueno, seguramente Lance Vance no sea el mejor piloto de la historia, pero es un chico que tiene otras virtudes. ¿Cuáles? No lo sé, todavía las están buscando. Fred Full decidió mover ficha viendo que mi hijo ilegítimo seguía atascado detrás de Evo H y modificó la estrategia del piloto holandés, que pasó de 2 a 3 paradas.
Creo que el chaval lo necesitaba, pues de seguir así muchas vueltas más habría acabado teniendo pesadillas con el alerón trasero del Percebes número 63, hostia. Cuando el vigente campeón se dirigió a boxes para hacer su segundo pit stop, Perezoso tuvo vía libre para acercarse a Jorge Roselia y demostrar que lo que había dicho por la radio no era ninguna fanfarronada. Y eso fue exactamente lo que hizo, porque como diría Julio César, llegó, vio y venció. Bueno, en este caso lo de vencer se entiende como adelantar al piloto británico, que intentó defenderse cubriendo el interior de la pista pero que no logró contener al mexicano. Máximo Verstappen supo sacar partido de sus neumáticos nuevos y del aire limpio de los que disfrutó después de su segunda parada en boxes, pues marcó vueltas rápidas y adelantó al gato con botas. El piloto nórdico quería solventar esta carrera con 2 pit stops, con lo cual se vio superado rotundamente por el piloto neerlandés. Fue algo así como un sprint entre Kylian Mbappé y Luke de Jong, jojojuas. Posteriormente también asistimos a las segundas paradas de Evo H y Checo Pérez, de modo que Máximo Verstappen tomó el mando de la carrera. Cuando el piloto holandés hizo su tercer y último pit stop, en la vuelta 45, solamente perdió una posición en favor de su compañero de equipo, que recuperaba el liderato de la prueba. Eso sí, el piloto mexicano estaba en clara desventaja en lo referente a sus neumáticos, pues al haber hecho su parada antes que Máximo Verstappen había completado más vueltas con ellos y por lo tanto estaban en peor estado. En cualquier caso, orina de Chuck Norris se encargó de despejar cualquier posible incógnita sobre a cuál de sus dos pilotos darían preferencia. El ingeniero de Checo Pérez le dijo al piloto mexicano que Mad Max iba en una estrategia diferente a la suya y que si él era más rápido, tendría que dejarle pasar. La respuesta de Perezoso fue que eso era muy injusto, pero que ok, dando a entender que acataría las órdenes pese a que no estaba de acuerdo con ellas. Un par de vueltas después Sato Jr. 1 alcanzó al piloto mexicano, demostrando que efectivamente era más rápido que su compañero de equipo, por lo que a Checo Pérez no le quedó otra que seguir las instrucciones que había recibido. El nativo de Guadalajara aminoró claramente antes de llegar a la curva 4 para ceder el paso a mi hijo ilegítimo, que no rechazó la oferta y volvió a situarse en primera posición. Con esto parecía que el podio ya estaba decidido, con lo cual el interés de la carrera pasó a otro punto. Carl Johnson había remontado hasta la quinta plaza, pero aún tenía pendiente una parada. Cuando el piloto estadounidense visitó los boxes por tercera y última vez pasó a ocupar el séptimo puesto, aunque desde luego sus ambiciones eran mayores. El 7 veces campeón del mundo, que estaba siendo más veloz que un abuelo cuando abren una caja en el supermercado, adelantó a Esteban Bocón y emprendió la caza y captura de Carlos Sainete. Jorge Roselia se alejó aún más de Perezoso tras hacer su tercera parada, hasta el punto de que su desventaja con el piloto mexicano era tan grande que este último pudo hacer un pit stop adicional para poner neumáticos nuevos sin perder el segundo puesto. En cambio la tercera y última parada de Fernando Palfondo fue francamente lenta, ya que los mecánicos del equipo alpino necesitaron 5,9 segundos para cambiarle los neumáticos debido a un problema para sacar la rueda delantera derecha. No es por nada pero últimamente la Fórmula 1 le da más disgustos que otra cosa a Antonio Lobato, joder. Eso sí, por lo menos el piloto ovetense conseguiría adelantar a Miguel Zapatero Jr. para obtener la 9ª posición. El joven piloto alemán había optado por una estrategia de 2 paradas y eso le convirtió en una presa fácil para varios de sus perseguidores en esta recta final de la carrera, lo que le desplazó fuera de la zona de puntos. Y 3/4 de lo mismo podemos decir del Botines, que también fue a 2 paradas y llegó a ocupar el 4º puesto pero que no pudo hacer nada ante la llegada de Carlos Sainete y Luisito. El piloto español y el estadounidense eran claramente más rápidos que el felino finlandés y se lo ventilaron prácticamente sin inmutarse. Jaimito todavía tuvo tiempo de adelantar a Carlos Sainete para conquistar la 4ª posición, pero al guionista de esta carrera todavía le quedaba un último as bajo la manga. A falta de 3 vueltas para el final de la carrera el equipo Percebes, alarmado por el sobrecalentamiento que estaba afectando a sus monoplazas, pidió tanto a Hamilton como a Evo H que utilizaran la técnica del lift and coast para evitar un abandono por avería. Eso no fue un problema para Jorge Roselia, que le sacaba 13 segundos a Hamilton, pero en el caso del heptacampeón sí supuso un importante contratiempo, pues su margen sobre Carlos Sainete era de solo 3 segundos. El piloto estadounidense tuvo que aminorar para poder acabar la carrera, lo que le convertía en un objetivo muy vulnerable. El piloto madrileño no perdonó y superó a Trampilton, haciéndose con la 4ª posición ante el delirio del público. Y colorín colorado, Máximo Verstappen ha ganado.
La centella neerlandesa consiguió su tercera victoria consecutiva y la quinta de la temporada. También es su segundo triunfo en este gran premio, después del que logró en su debut con orina de Chuck Norris en 2016, y el 24º de su trayectoria en la Fórmula 1. El piloto holandés ha ganado todas las carreras que ha podido terminar en 2022, y con estos resultados, se sitúa líder del Mundial de Pilotos por primera vez este año. No hay duda de que tiene motivos para estar contento. Su compañero Checo Pérez acabó segundo, por lo que logró su tercer podio de la temporada, todos ellos en segunda posición, y el 18º en su carrera en la Fórmula 1. Asimismo, este es su mejor resultado en un Gran Premio de España. El piloto mexicano también sumó un punto adicional por haber firmado la vuelta rápida de la carrera. Con Máximo Verstappen primero y perezoso segundo, Fred Full no solo obtuvo su segundo doblete de la temporada, sino que también se situó líder del Mundial de Constructores por primera vez en 2022. Como es lógico, reinaba la felicidad en la escudería austríaca después de lo que podríamos definir como un domingo perfecto para ellos. Quizás la única salvedad en este aspecto sea la disconformidad de Checo Pérez con la orden de equipo que le obligó a ceder el paso a su compañero, privándole de la posibilidad de luchar por la victoria. Es cierto que Máximo Verstappen tenía unos neumáticos más jóvenes y probablemente le hubiera acabado adelantando incluso sin órdenes de equipo de por medio, pero el caso es que las hubo y eso le facilitó las cosas a Sato Jr. 1. Después de la carrera, el piloto mexicano prefirió quitar importancia al asunto y dijo que su frustración por la radio era producto de la exaltación del momento y que estaba satisfecho porque orina de Chuck Norris había conseguido un gran resultado. Sin embargo, la realidad es que perezoso estaba molesto a causa de las referidas órdenes de equipo, y así me lo hizo saber por medio de una llamada telefónica. Así es, Checo Pérez me llamó para decirme que me metiera las órdenes de equipo por el fundillo y que esto no iba a quedar así, por lo que interpreto que el piloto mexicano está convencido de que yo soy el culpable o el responsable de que le dieran la orden de dejar pasar a mi hijo ilegítimo. Eso explicaría que aparte de decirme que me meta las órdenes de equipo por vía rectal, también me insultara llamándome cara de chango, pinche culero, chino cagón, escarabajo estercolero y no sé cuántas cosas más. En consecuencia, parece razonable afirmar que perezoso no me tiene mucho aprecio, joder. Evo H concluyó en tercera posición, con lo cual subió al podio por segunda vez esta temporada y por tercera vez desde que compite en la Fórmula 1. El piloto británico es el único que ha puntuado en todas las carreras que llevamos este año y también es el único que ha finalizado todas las pruebas entre los 5 primeros. Si os digo la verdad, tengo que admitir que estoy impresionado por lo que está haciendo Jorge Roselía este año. Todos intuíamos que es un piloto con mucho talento, pero creo que nadie podía imaginar que sumaría 28 puntos más que Hamilton en solo 6 carreras como compañeros de equipo en Mercedes. Ahí, con toda su polla. Bueno, ¿y qué decir de su sensacional defensa cuando Mad Max le estaba pisando los talones? Total, que en mi opinión el joven piloto inglés está superando las expectativas en lo que va de temporada. A pesar de su salida de pista al inicio de la carrera, Carlos Sainz consiguió su mejor resultado en este gran premio al cruzar la línea de meta en cuarto lugar. El piloto madrileño ha puntuado en sus 8 visitas a este circuito como piloto de Fórmula 1. Jaimito, que había ganado las 5 últimas ediciones del Gran Premio de España, solo pudo ser quinto en esta ocasión. Sin embargo, estamos hablando de su mejor resultado desde que finalizó cuarto en Australia. Además, también fue elegido piloto del día por los aficionados. El piloto estadounidense era partidario de entrar en boxes y abandonar después del incidente de la primera vuelta, pero su equipo le animó a continuar diciendo que los puntos aún eran posibles. Y vaya si eran posibles, puesto que al final podría haber terminado cuarto de no ser por los problemas de sobrecalentamiento que sufrió su coche en las últimas vueltas. Su ex compañero el Gato con Botas terminó en un 6º puesto que constituye su segundo mejor resultado de la temporada. El felino finlandés ya lleva 4 carreras consecutivas puntuando. Esteban Ocon fue séptimo por tercera vez en 2022. El piloto francés ha puntuado en 5 carreras de 6 posibles en lo que va de temporada. Lando Norris acabó en 8º puesto en España por segundo año consecutivo a pesar de que corrió estando indispuesto. Yo ya le dije que lo de desayunar pizza congelada no me parecía una buena idea, pero una vez más el chaval no me hizo caso y pasó lo que pasó. Fernando Alonso remontó un total de 11 posiciones, desde la última hasta la 9ª, puntuando por solo la segunda vez esta temporada y también por segunda vez en las 6 últimas ediciones de este Gran Premio.
Por su parte Yuki Tsunami se llevó el último punto en disputa en virtud de este 10º puesto, puntuando por tercera vez en 2022. Estos 10 pilotos fueron los que acabaron en el top 10 y por lo tanto los que lograron puntuar en esta carrera. En cuanto a los otros 10, pues bueno, como dudo mucho de que a alguien le importen, pues paso de hacer comentarios al respecto. Más cosas. Hay un detalle del Gran Premio que en mi opinión no podemos olvidar. Me estoy refiriendo a la presencia de Pastor Maldonado en el circuito, que no pasó inadvertida porque la realización se encargó de enfocar al piloto venezolano en plena carrera. Al parecer Pastor Maldonado había sido invitado por los Guillermos para ver la carrera in situ, o por lo menos estaba disfrutando del acontecimiento con su familia desde el box de la que fue su antigua escudería. Cabe recordar que el nativo de Maracay sigue siendo el último piloto capaz de ganar un gran premio al volante de un Williams, y lo hizo precisamente en este mismo escenario, en el Gran Premio de España de 2012. Así es amigos, ya se han cumplido 10 años de la victoria de Pastor Maldonado. Supongo que la mayoría de vosotros vio aquella carrera y recuerda aquel día, pues no creo que tenga una audiencia tan joven, XD. Desde luego yo sí que recuerdo aquel gran premio, pues hasta entonces el piloto venezolano había sido objeto de ciertas bromas o chistes por mi parte. Y claro, cuando el tío fue y ganó la carrera con un coche que no era el más competitivo de la parrilla ni mucho menos, pues digamos que se me cayeron los huevos al suelo, con perdón de la expresión. El hombre del que me había burlado acababa de entrar en el club de pilotos ganadores de un gran premio, que es un logro del que no puede presumir cualquiera, y con ello también me había callado la boca. Es así, no puedo negarlo. Y lo que pasó después, por desgracia para mí, creo que nunca lo podré olvidar. Me estoy refiriendo al día en el que Pastor Maldonado se vengó de mí, que también fue el día en el que lo conocí personalmente. Creo que nunca os he contado esta historia, así que supongo que este es un buen momento para hacerlo. Unos días después de su victoria en el Gran Premio de España de 2012, el piloto venezolano entró en mi casa sin previo aviso y sin abrir la puerta, por decirlo suavemente. Sin embargo, yo no fui consciente de la presencia de un intruso en mi morada hasta que escuché una voz que decía lo siguiente. Aquí es donde se queda el chino gafo ese. Ah. Ahora sí ese marico se va a acordar de mí. Habiendo escuchado estas frases ya sospechaba quién era el intruso, y mis sospechas se confirmaron en cuestión de segundos, cuando Pastor Maldonado me localizó en mi habitación. Acto seguido el piloto venezolano me preguntó si tenía hambre, a lo que respondí, extrañado, que bueno, que un poco, porque ya hacía rato que había tomado el desayuno. Entonces Pastor Maldonado esbozó una sonrisa maliciosa y dijo, qué fino, porque ahorita te vas a comer un combo de coñazos. Abro paréntesis. ¿Os acordáis del accidente entre Pastor Maldonado y Esteban Gutiérrez en Bahrein 2014? Sí, aquel en el cual el Lotus del piloto venezolano se llevó por delante al Sauber del mexicano y este último acabó dando más volteretas en el aire que Pierre-Emerick Aubameyang, joder. Pierre-Emerick Aubameyang, también conocido como el Príncipe de Zamunda. Algún día ya hablaremos de este futbolista, que por cierto también estuvo presente en el Gran Premio, pero ahora estamos con Pastor Maldonado. Bueno, pues lo que os decía, que si os acordáis de aquel accidente provocado por Pastor Maldonado en Bahrein 2014. Si tenéis estas imágenes en mente, podréis entender mejor el resto del relato. Cierro paréntesis. Entonces el piloto venezolano me obligó a agazaparme para después atarme de pies y manos, de tal manera que no podía moverme. A partir de ahí no sé exactamente lo que pasó, porque Pastor Maldonado también me tapó la boca y los ojos con cinta adhesiva. Solo os puedo decir que comencé a recibir golpes por todas partes, fue una somanta de hostias absolutamente descomunal. Además, los tortazos fueron tan seguidos que tuve la sensación de que no llegué a aterrizar en el suelo en ningún momento, sino que el nativo de Maracay me los dio todos en el aire, como en una versión extendida de su choque con Esteban Gutiérrez en Bahrein 2014. Finalmente la paliza llegó a su fin con una patada con la que Pastor Maldonado me dejó estampado contra una de las paredes de la estancia. Esta fue la manera que tuvo el piloto venezolano de castigarme por haber hecho algunos comentarios sobre él que definitivamente no le hicieron ninguna gracia. Después de molerme a palos, Pastor Maldonado me dijo que esto era lo que me merecía por haberle faltado al respeto, y que ahora ya sabía lo que me iba a ocurrir si no le llamaba Lord Maldonado en lo sucesivo. Y nada, desde aquel día intento llamarle Lord Maldonado, pero a veces se me olvida y luego sufro las consecuencias de mi distracción. Cuando eso ocurre, las palabras menos ofensivas que me dedica Lord Maldonado son mamagüevo, lampiño, becerro, sapo y chigüiro, joder.
En fin, me parece que no es necesario dar más detalles del asunto. Con esto termino el vídeo de hoy, gracias a todos por vuestra atención y hasta la próxima. Sayonara. It's not worked out for Renault. Ferrari were bound to respond instantly to the Renault move. Wow, wow, wow. What about that?